Imagina una sala oscura. En el centro, un trono. Y sobre él, una figura inmóvil, envuelta en telas, con el rostro cubierto por una máscara de plata. No habla, apenas se mueve. Es como un fantasma que gobierna un reino condenado. Así nos presenta Hollywood al rey Balduino IV de Jerusalén en la película El Reino de los Cielos. Pero la realidad fue todavía más brutal. Hoy vamos a entrar en la vida real de ese monarca, al que muchos consideraban un muerto en vida, y que aún así fue capaz de mantener unido un reino rodeado de enemigos y derrotar en el campo de batalla al gran Saladino. Esta no es una historia de héroes invencibles, es la historia de un cuerpo que se descompone y de una voluntad que nadie pudo doblegar. Estamos en el siglo XII, en pleno corazón de las cruzadas. Un mundo donde Jerusalén no es solo una ciudad, es el centro espiritual del planeta. Cristianos, musulmanes y judíos la consideran sagrada. Cada piedra, cada iglesia, cada mezquita es un símbolo, una promesa y al mismo tiempo un motivo de guerra. Tras la primera cruzada, los europeos habían establecido el llamado Reino de Jerusalén, un pequeño estado cristiano, rodeado por potencias musulmanas mucho más grandes y numerosas. Era como un castillo de arena construido en la orilla del mar, sabiendo que antes o después la marea subiría. Y esa marea tenía nombre: Saladino. Saladino no era solo un general más, era un estratega brillante, unificador de Egipto y Siria, un líder carismático capaz de unir bajo su estandarte a facciones enfrentadas del mundo islámico. Para los cruzados, Saladino era una sombra gigantesca que se acercaba poco a poco a Jerusalén. Y justo en medio de ese tablero de ajedrez, a punto de estallar en una guerra total, el destino puso en el trono de Jerusalén a un adolescente enfermo, marcado por una de las enfermedades más temidas de la época: la lepra. Ese joven se llamaba Balduino. Balduino IV nació en 1161. Hijo del rey Amalarico I de Jerusalén y de Inés de Courtenay. Su infancia no fue la típica infancia feliz de un príncipe. Sus padres vieron su matrimonio anulado por motivos políticos, y el niño creció prácticamente separado de su madre, en un ambiente frío, más cercano a un cuartel y a un monasterio que a un hogar. Como correspondía a un heredero al trono, su educación se confió a uno de los hombres más cultos del reino, Guillermo de Tiro. Guillermo no era solamente un religioso, era también cronista, historiador y, sin saberlo aún, se convertiría en el principal biógrafo de Balduino. Y fue precisamente él quien se dio cuenta de que algo no iba bien. Un día, mientras los niños jugaban, Guillermo observó un detalle inquietante. Balduino jugaba con otros chicos de la nobleza, entre ellos un joven Hugo de Borgoña. En mitad de los juegos, era normal que se empujaran, que se golpearan o incluso que se pellizcaran con fuerza. Los niños se zarandeaban, se mordían el brazo, se tiraban al suelo entre risas y lágrimas. Todos reaccionaban al dolor. Todos menos uno. Guillermo notó que el príncipe Balduino no lloraba, no se quejaba, no apartaba el brazo cuando le pellizcaban o le mordían con fuerza. Simplemente seguía jugando como si nada. No era valentía. Era ausencia total de dolor. Aquello en el siglo XII era una señal terrible. Tras observarlo con más atención, se consultó a médicos, entre ellos el árabe Abu Sulaimán Dawood. El diagnóstico, aunque en términos medievales, quedaba claro: se trataba de lepra. En aquella época, la lepra no era solo una enfermedad, era una maldición social, una marca de infamia, muchas veces considerada un castigo divino. Los leprosos eran expulsados de las ciudades, obligados a vivir en leproserías, apartados del resto, a veces llevando campanillas para advertir de su presencia. La mera idea de tocar a un leproso generaba auténtico pánico, pero este niño no era un campesino anónimo, era el heredero del reino de Jerusalén. La noticia de su enfermedad se mantuvo en secreto tanto como fue posible. No lo aislaron, no lo enviaron a una leprosería. Eso sorprendió incluso a algunos cronistas musulmanes acostumbrados a ver a los leprosos apartados del resto de la sociedad. En lugar de eso, la corte tuvo que aceptar una paradoja inquietante. El futuro del reino dependía de un niño al que la mayoría consideraría, tarde o temprano, un impuro,
un condenado. Impresionante, ¿verdad? Imagina lo que pasaría por la mente de un niño con el peso, además, de una corona real en un territorio hostil. ¿Tú qué opinas? Continuamos. Los años pasaron, y mientras la enfermedad avanzaba en silencio por nervios y carne, la situación política se volvía más frágil. En 1174, su padre, el rey Amalarico, murió de forma relativamente repentina, probablemente por disentería. El reino quedó huérfano de monarca, y el heredero, Balduino, apenas tenía 13 años. Con esa edad fue coronado rey de Jerusalén. Imagina la escena: un adolescente coronado en Tierra Santa, rodeado de nobles veteranos, de cruzados venidos de Europa, de diplomáticos, de clérigos serios que lo miran con una mezcla de respeto y duda. Muchos pensaban lo mismo, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Este chico no llegará a viejo. ¿Qué será del reino cuando muera? Debido a su edad, se nombró un regente, Raimundo III de Trípoli. Él sería, en teoría, quien gobernara mientras el joven rey alcanzaba la mayoría de edad. Pero la figura de Balduino no era decorativa. A pesar de su enfermedad, el muchacho no se resignó a ser un monarca de papel. Balduino demostró ser inteligente, decidido y sorprendentemente activo. A pesar del daño progresivo en sus nervios, se convirtió en un jinete excepcional. Aprendió a controlar a su caballo usando principalmente las rodillas, porque empezaba a perder sensibilidad y fuerza en las manos. El simple hecho de cabalgar y combatir era un desafío enorme para él, y sin embargo, insistía en hacerlo. La lepra se agravó al llegar a la pubertad. Lo que comenzó como una forma más limitada, tuberculoide, fue evolucionando hacia una lepra lepromatosa, mucho más agresiva. El rostro empezó a desfigurarse. Manchas, llagas, pérdida de sensibilidad, dedos que ya no respondían como antes. Balduino no era un anciano consumido por los años. Era un adolescente viendo cómo su propio cuerpo se destruía desde dentro. Y había otro problema. Estaba claro que no tendría herederos. La lepra no solo amenazaba su vida, también anulaba prácticamente la posibilidad de un matrimonio normal y una descendencia. Eso convertía a su hermana Sibila en una pieza clave del tablero político. A través de ella, el reino intentaría asegurar la sucesión. La corte se dividió en facciones, unas apoyando a unos posibles maridos para Sibila, otras defendiendo a otros. Cada matrimonio, cada alianza, era un intento desesperado de asegurar el futuro más allá de un rey, que todos sabían que moriría joven. Mientras la intriga política se tensaba, al este se movía algo mucho más peligroso. En 1177, Saladino, ya convertido en una figura central del mundo musulmán, decidió lanzar un ataque masivo contra el reino de Jerusalén. Reunió un ejército gigantesco, con unos 26.000 hombres, convencido de que el joven rey leproso no supondría una gran amenaza. Para él, aquel reino enfermo estaba listo para ser tomado. Balduino tenía tan solo 16 años. Estaba convaleciente, con un cuerpo que le respondía cada vez peor. Pero aquel muchacho, al que muchos ya miraban con condescendencia, tomó una decisión que cambiaría la historia. No se escondería detrás de los muros. Saldría a enfrentarse a Saladino. Reunió lo que pudo. Un número reducido de fuerzas, apenas entre 375 y 500 caballeros, más algunos refuerzos. Frente a ellos, un ejército enemigo gigantesco. Las probabilidades eran ridículas. Muchos consejeros habrían preferido una retirada prudente, una estrategia defensiva, esperar dentro de las fortalezas. Balduino, sin embargo, entendía algo fundamental. Si permitía a Saladino moverse con libertad, saquear el territorio y desmoralizar a sus súbditos, el reino moriría poco a poco. Tenía que dar un golpe inesperado, y lo hizo en Mongisar. Imagina aquella escena: el polvo del camino, el sol abrasador, las tropas de Saladino confiadas, dispersas, algunas dedicadas al saqueo, convencidas de que no habría resistencia seria. De repente, a lo lejos, aparece un pequeño contingente cristiano, encabezado por un adolescente enfermo, que porta la Vera Cruz como estandarte sagrado. Balduino, con las manos vendadas para ocultar sus llagas y proteger su piel dañada, se colocó en primera línea de batalla. No en la retaguardia, no en un sitio seguro, en primera fila.
Para sus hombres, ver a su rey, aquel muerto en vida, cargar contra el ejército más poderoso de la región era un mensaje claro. Si él no se retiraba, nadie tenía derecho a hacerlo. La batalla fue un caos, pero un caos que se volvió de repente contra Saladino. Sus tropas, dispersas y confiadas, no esperaban un ataque frontal tan decidido. Los caballeros cruzados cargaron con furia, aprovechando el factor sorpresa. El impacto psicológico fue brutal. La fuerza numérica del ejército musulmán se volvió irrelevante ante el pánico y la desorganización. Saladino, que había llegado convencido de que aplastaría a un rey moribundo, se encontró de pronto luchando por su propia vida. Según las crónicas, tuvo que huir montado en un camello rápido, abandonando parte de su campamento para salvarse. Montgisard no fue solo una victoria militar, fue un milagro, al menos así fue percibido por muchos contemporáneos. La imagen del joven rey leproso, con el cuerpo vendado y la enfermedad devorándolo por dentro, humillando en el campo de batalla al gran Saladino, se convirtió en leyenda. Esa victoria alargó la vida del reino de Jerusalén durante algunos años más. Restituyó la moral, frenó temporalmente el avance de Saladino y consolidó la figura de Balduino como un monarca respetado, incluso por sus enemigos. Pero el precio personal del rey seguía aumentando. Los años siguientes fueron una lenta agonía. Para 1183, Balduino estaba completamente ciego. No podía caminar y había perdido prácticamente el uso de las manos y de los pies. Su cuerpo se había convertido en una prisión y, sin embargo, su mente seguía clara, aferrada al deber. En un momento especialmente dramático, Saladino sitió la fortaleza de Kerak, en Transjordania, durante la boda de Isabel, media hermana de Balduino. El asedio amenazaba no solo una plaza estratégica, sino a miembros de su propia familia. Cualquier otro rey, en su estado, habría enviado generales, mensajeros, órdenes desde la cama. Balduino tomó otra decisión impensable. Iría él mismo. No podía montar a caballo. No podía ver el camino. Así que ordenó que lo llevaran al frente en una litera suspendida entre dos caballos. Imagina la escena. El rey, casi inmóvil, envuelto en telas, ciego, con el rostro marcado por la lepra, avanzando lentamente sobre el polvo, al frente de su ejército. No como un héroe brillante, sino como una reliquia viviente, un símbolo que se niega a desaparecer. Cuando Saladino supo que el rey leproso avanzaba hacia él, al mando de sus tropas a pesar de su estado, tomó una decisión sorprendente. Levantó el asedio y se retiró. Entre ambos, rey cristiano y sultán musulmán, existía un respeto que iba más allá del odio religioso. Saladino sabía que estaba enfrentándose a un hombre al borde de la muerte, pero con una dignidad y una firmeza que resultaban difíciles de no admirar. Mientras tanto, dentro del reino, la política se convertía en otro campo de batalla. Guido de Lusignan, cuñado de Balduino al casarse con su hermana Sibila, demostró ser un líder incapaz, sin el talento militar ni la prudencia política necesarios para sostener el reino. Balduino, consciente de que no le quedaba mucho tiempo, intentó corregir el rumbo. Decidió desheredar a Guido en la práctica y coronar a su sobrino, el pequeño Balduino V, como correy. Era un último intento desesperado de asegurar una sucesión estable y evitar que, tras su muerte, el reino cayera en manos inadecuadas. Pero el tiempo se había agotado. Balduino IV murió en la primavera de 1185, sin llegar a cumplir los 24 años. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, junto a su padre, en la ciudad que había defendido con todas las fuerzas que su cuerpo enfermo le había permitido reunir. Apenas 2 años después de su muerte, el reino se derrumbó. La desastrosa derrota cristiana en la batalla de los Cuernos de Jatín, en 1187, abrió de par en par las puertas a Saladino. Jerusalén cayó, y con ella el sueño que los cruzados llevaban casi un siglo intentando sostener. A partir de ahí, Balduino IV se convirtió en una figura casi legendaria. Muchos detalles que el cine ha popularizado son, en realidad, invenciones. La famosa máscara de plata que lleva en El Reino de los Cielos no tiene base histórica. No hay registros de que usara algo así. La realidad era más cruda. Sus manos estaban cubiertas por vendajes y guantes, su rostro desfigurado, su cuerpo protegido por telas y vendas, no por una elegante máscara metálica.
Y sin embargo, aunque la carne se deshacía, el espíritu se mantuvo firme. Incluso algunos cronistas musulmanes hablaron de Balduino con respeto. Hay referencias que lo comparan con grandes figuras bíblicas como David o Salomón, no por su poder, sino por la fuerza con la que mantuvo su autoridad y su reino en circunstancias casi imposibles. Podemos decir que la vida de Balduino IV fue como una vela encendida en medio de una tormenta de arena. El viento soplaba con violencia desde todas partes, enemigos externos, traiciones internas, enfermedad, miedo, fanatismo religioso. El calor consumía la cera más rápido de lo normal, pero mientras estuvo encendida, esa vela fue la única luz que permitió al reino de Jerusalén encontrar el camino en la oscuridad. Quizá por eso Hollywood necesitó cubrirlo con una máscara. La verdadera cara de Balduino no era bonita, no era cinematográfica en el sentido tradicional. Era incómoda. Nos recuerda que hay héroes que no se parecen en nada a los modelos de revista. Héroes cuya grandeza no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto mientras todo su cuerpo les suplica que se rindan. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué fue realmente Balduino IV? ¿Un héroe trágico? ¿Un mártir político? ¿Un símbolo de resistencia? ¿O el último parche antes de un colapso inevitable? Si te ha gustado esta historia de coraje extremo, de política, guerra y enfermedad en el corazón de las cruzadas, suscríbete, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios. Dime también sobre qué personaje histórico o qué época te gustaría que hablásemos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.